Hola, muy buenas. Soy Nicole Rodríguez y hoy los invito a viajar en el tiempo para una entrevista que le tengo a alguno de los personajes que transformaron la historia de la educación. ¿Te imaginas un mundo donde solo algunas personas pudieran ir a la escuela? ¿O una escuela donde no existieran los jardines de infantes, los recreos o las maestras como las conocemos hoy? Aunque parezca difícil de creer, la educación no siempre fue igual. En este programa del historiador, vamos a recorrer su evolución y descubrir cómo a lo largo de la historia fue cambiando hasta convertirse en la escuela que conocemos hoy. Acompáñenme a descubrirlo. Para entender cómo llegamos a la escuela actual, primero tenemos que viajar por la edad antigua. En esta época la educación no era un derecho, sino que era un privilegio. Solo podían estudiar algunos hombres libres y pertenecientes a familias con poder. Las mujeres, los esclavos y la mayoría de las personas pobres quedaban totalmente excluidas. El objetivo de la educación era formar ciudadanos o guerreros según la sociedad en la que vivieran. Es decir, no todos aprendían lo mismo ni tenían las mismas oportunidades. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevas ideas que cambiarían la educación para siempre. Con la llegada de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, Europa atravesó grandes cambios políticos, sociales, económicos y culturales. Se formaron los estados nacionales, la educación pasó a depender principalmente de la Iglesia del Estado y surgió la necesidad de formar ciudadanos y trabajadores. En este contexto apareció Johann Heinrich Pestalozzi. Lo tenemos con nosotros por acá, así que señor Pestalozzi, ¿qué proponía usted para la educación? Yo sostenía que la educación debía llegar a todos los niños, especialmente a los más pobres. Además, creía que aprender no significaba solamente memorizar, sino desarrollar la cabeza, el corazón y las manos. Es decir, formar personas capaces de pensar, sentir y actuar. Qué interesante tu propuesta. Fue muy importante porque puso al niño en el centro del aprendizaje. Defendió la educación más humana y, sin embargo, todavía seguían existiendo muchas personas excluidas del sistema educativo. Con el avance de los estados y el crecimiento de las ciudades, la escuela comenzó a organizarse cada vez más. Uno de los referentes fue Johann Friedrich Herbart. Profesor Herbart, ¿cómo debía de ser la enseñanza? Yo proponía que la enseñanza debía seguir siendo un método organizado y planificado por el docente. Consideraba que la educación no solo debía transmitir conocimientos, sino también formar la moral y el carácter de las personas. Durante este periodo, la escuela adquirió características que todavía vemos hoy: horarios, materias, normas, disciplina y docentes responsables que guían el aprendizaje. El objetivo era formar ciudadanos preparados para vivir en la sociedad y también trabajadores para el nuevo mundo industrial. Mientras tanto, otro educador realizó un aporte muy importante: Samuel Wildespin. Señor Wildespin, ¿cuál fue su principal aporte? Fui uno de los primeros en pensar que los niños pequeños también necesitaban espacios educativos. Mi propuesta daba mucha importancia en el juego, las actividades y a la participación de las familias. Para él, los niños aprendían explorando, jugando y relacionándose con otras personas. Estas ideas fueron fundamentales para el desarrollo de la educación inicial y siguen presentes en los jardines de infantes actuales. Por otro lado, no todas las personas estaban de acuerdo con la forma de que funcionaba la sociedad y la educación. Acá tenemos un ejemplo, a Virginia Volten, una de las primeras mujeres anarquistas en Argentina. Virginia, ¿qué defendía usted? Yo defendía los derechos de los trabajadores y de las mujeres. Pensaba que la educación debía ayudar a formar personas libres, críticas y capaces de pensar por sí mismas. ¿Y qué proponía el anarquismo y el socialismo? El anarquismo, por un lado, proponía una sociedad sin autoridades que ejercieran dominación y una educación libre, mientras que el socialismo también buscaba una sociedad más justa e igualitaria, pero creía que el Estado podía ser una herramienta para lograr estos cambios. Ambas corrientes coincidían en defender los derechos de los trabajadores y cuestionar las desigualdades existentes. Luego, en Argentina, también hubo un cambio muy importante con la Ley 1420. Esta ley estableció que la educación debía ser común, gratuita, obligatoria y laica. Gracias a ella, muchos más niños pudieron acceder a la escuela. Si observamos toda la historia, podemos ver que la inclusión fue creciendo. En un principio solo estudiaban algunos hombres privilegiados, luego comenzaron a incorporarse los sectores populares, los niños pequeños y con el tiempo, las mujeres, y otros grupos que antes eran excluidos.
Sin embargo, todavía existen desigualdades y la inclusión continúa siendo un desafío para la educación. Después de recorrer esta evolución, podemos ver que la educación fue cambiando junto con la sociedad. Pasó de ser un privilegio para unos pocos a convertirse en un derecho para muchas personas. También cambiaron las formas de enseñar, los espacios educativos y la importancia que se le dio a los niños. Sin embargo, una continuidad que podemos observar en la educación siempre estuvo relacionada con el contexto político, social, económico y cultural de cada época. Personalmente considero que conocer la historia de la educación nos ayuda a valorar los derechos que tenemos hoy y a seguir trabajando para construir una escuela cada vez más inclusiva, justa y de calidad para todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la educación. Hasta pronto, historiadores.